Bienvenidos todos a un nuevo Visiones Contrarias. En esta oportunidad tenemos a Hisoka. ¿Quieres que te llame? Está bien. Hisoka. Antes de empezar, quisiera aclarar algo. Si se están preguntando cómo estoy eligiendo a las personas o por qué estas personas en específico, es en realidad porque en realidad estoy buscando excusas para hacer estos videos. Digo, me gusta discutir y te dan mucho ad revenue, así que bueno, no hay problema por ese lado. Entonces, la razón de por qué a Hisoka en particular es porque estábamos, no sé, creo que yo hice un tweet y se formó una discusión en base a ese tweet. Y entonces lo estaba viendo mucho en mis notificaciones y le pregunté si quería participar. Y aquí está. Ujú. Me decías que querías discutir sobre el Islam y las razas y todo eso, ¿no? Sí, principalmente la cuestión negra, la cual te vi charlar en anteriores discusiones y me llamó la atención lo que opinabas. Sobre el continente en general. Sobre el continente en general, no, más en sí la raza negra. La raza negra. ¿Y qué opino de la raza negra? Si mal no entendí en tu video de Dante, dijiste que eran una raza eh, tendía a ser más violenta, según un estudio que dijiste que tenías. Era una raza que eh, de por sí, si mal no tengo entendido, no me acuerdo qué más, era violenta y al final me acuerdo que dijiste que querías que vuelvan a su continente para que no causen más problemas en Europa, en América, algo así. Igualmente te tenemos a vos acá para que des tu opinión y perfectamente puedas corregirme Sí, si me bueno, equivoqué en el uso de tu postura. básicamente lo que estaba diciendo en el video de N. Dante era que la raza negra, por poseer un coeficiente intelectual más bajo que otras razas, pues tiende a tener una mentalidad más primitiva y debido a esto, pues tienden a la violencia. Obviamente una persona violenta posee una mentalidad primitiva. Entonces, yo lo que veo, más bien, digo, los afroamericanos que ya tienen su historia en Estados Unidos, es difícil. O sea, realmente no hay mucho caso intentando que, vuelvan a África porque esa gente ya está integrada, ya es como que pues tienen varias generaciones, se han mezclado con los blancos en más de un sentido. Y pues X, ¿no? Ya tienen su historia, podría decirse, pero yo me refería más bien a los negros que vienen, digamos, de Marruecos o que vienen del Medio Oriente a Europa, que son, digamos, recientes de esta oleada de inmigración masiva. Peor tantito los negros que pues vienen de países árabes porque ellos practican el Islam, que es una ideología completamente barbárica y salvaje, entonces es como que encima de todo están condicionados, están instruidos en ser salvajes, entonces el resultado se ha visto, ha sido desastroso completamente. No sé qué opinas tú de eso. Bueno, dejando aparte eso, podría opinar que sí, en cierta manera tenés razón. Podría opinar que, si bien es cierto, las nuevas poblaciones que están viniendo no, no tienen mucho coeficiente intelectual, que para la sociedad moderna europea sí es algo necesario, pero en sí me gustaría también algo charlar con vos que me dijiste que si mal no recuerdo, vos tenías algo de que por naturaleza la raza negra era menos inteligente que la blanca. Ujú, eso dije. Y pues, fuera de... Vaya, o sea, si tú buscas differences in intelligence by race o algo Sí, por el estilo, sí, es estoy en conocimiento de que existen. como que ninguno te va a decir lo contrario. O sea, nunca te van a mostrar un resultado inverso o nunca te van a mostrar un resultado que sea equitativo. No. O sea, absolutamente todos esos estudios revelan, quizá no exactamente igual, pero un patrón parecido. Y, y Vos pues se lo eso, dedicás a la raza. y
sí, y sobre todo es como que, vaya, se lo puedes, incluso aunque no existieran esos estudios, es algo que la gente misma hasta intuye a veces. Uno ve los resultados y pues, vaya, qué otra explicación. Hacia los negros. O, No o sé, a yo se lo cualquier atribuyo. raza. O por ejemplo, aquí en México mucha gente trata a los chinos como personas muy inteligentes. Y eso es porque ellos tienen el conocimiento de que en países como China o Japón o Corea son muy avanzados. Y la gente no está equivocada en pensar eso. No, no es cierto, están más avanzados culturalmente hablando, pero sobre el IQ no sé qué tanto sea cierto eso, porque el IQ es algo subjetivo. Se ha creado, se ha basado en, creado por los psicólogos en base a fundamentos que creen que necesiten la gente moderna para sobrevivir en esta sociedad y a partir de ahí se ha creado el IQ. Vos me sacabas test de IQ, bueno, vos sacabas en videos de que supuestamente en análisis de IQ decía que los negros sacados en África eran por promedio menos inteligentes que los blancos, que sacados en continentes europeos de primer mundo, en el continente europeo que es primer mundo, ¿no? Ujú. Sí, o sea, por ejemplo, los... Fíjate, incluso te diría que para estimar el coeficiente intelectual de una persona, muchas veces esta no tiene que hacer un examen. Se le puede hacer una Sí tiene. investigación, se le puede hacer No, una sí tiene. investigación y se le puede calcular. ¿Tú cómo crees que muchas veces... Obviamente este método es bastante con sus errores, ¿no? O sea, ¿tú por qué No, crees que es muchas impreciso al veces 100%. ¿tú por qué crees que El, muchas el, veces se dice que X personaje histórico tuvo tal nivel de coeficiente intelectual, porque se les hace este tipo de análisis en base a sus logros y lo comparan con el de gente que está viva, pero pues sí, X. Total que, eh, total que en que, este caso se ha puesto en estos estudios, bueno, uno mismo puede ir y leerlos, ¿no? O sea, muchos consisten en varias cosas diferentes, otros han ido, digamos, ya sea se basan en los resultados escolares de los continentes o van directamente a los continentes a hacer las pruebas o se basan en en varios métodos, pero absolutamente todos dan exactamente el mismo resultado. ujú. Entonces, en base a estos test, vos decís que el africano o el negro es inferior intelectualmente al blanco, por promedio. Sí. Entonces yo te tengo que hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo un negro, por ejemplo, en Estados Unidos puede llegar a ser, llegar a ser presidente si por naturaleza va a ser menos inteligente que un blanco? O un neurocirujano, o profesiones que naturalmente requieran inteligencia. La inteligencia de un blanco, porque está creado por blancos esto. Ajá. Mira, la respuesta es muy sencilla, tú mismo lo has dicho, en general. O sea, digamos que existan 100 negros, digamos que solo existen 100 negros en el mundo. Todos no van a ser idénticos. Obviamente van a sacar resultados de inteligencia diferentes, pero al final se puede hacer un porcentaje con esa cantidad. Obviamente existen negros que tienen coeficientes intelectuales que son los de un genio. Obviamente existen esa clase de gente, pero por eso se le llama promedio. En promedio no es el caso. Obviamente cuando tú escuchas en Singapur el promedio del coeficiente intelectual es 109, lo cual es bastante impresionante. No significa que no hay gente en Singapur que, que tenga menos de 109 o que tenga más incluso, porque si ese es el promedio, eso significa que hay gente todavía más increíble, que hay gente todavía con un nivel más alto. Entonces, pues esos no son absolutos, Sí. es cuantitativo y ¿No crees? cualitativo. ¿Vos no crees que no tiene nada que ver que, por ejemplo, en África no haya un sistema educativo como, por ejemplo, el mundo, en Suecia, Finlandia, que es el país con el sistema educativo, por ejemplo? No se lo atribuís a eso, se lo atribuís a... Yo siento que la causalidad va al revés. Eh,
Un país tiene mal sistema educativo o tiene buen sistema educativo porque, en primer lugar, sus integrantes son inteligentes y ellos construyeron esos sistemas. Además que en esos mismos estudios se ha probado incluso se ha comparado incluso blancos pobres, negros ricos, y el resultado sigue dando lo mismo. Siguen siendo más inteligentes los blancos y siguen siendo, incluso se compara, digamos, países como, un país europeo pobre, verás. Creo que era, eh, del este de Europa. Los Balcanes. No, se me acaba de olvidar, concha de la verga. Bueno, total, se ha, digamos, puesto en comparación países que europeos que son pobres, ya digamos porque están en una guerra o porque pasó esto o por lo que sea, y el resultado sigue siendo el mismo. Mira, fíjate, hay un video que yo tengo ahí que siempre me gustaba sacar a colación cuando discutía esto con otras personas porque era un video que situaba un caso en donde se tomaban a los chinos de China que viven en barrios pobres y esta gente seguía teniendo un coeficiente intelectual bastante alto. O sea, no tiene mucho que ver el hecho de si el país es pobre o si, obviamente el sistema educativo tiene que ver en el hecho de que no mejoren, pero tienen ese sistema educativo en primer lugar por la inteligencia de esas personas, porque no son buenos gobernantes, porque no son buenos construyendo civilizaciones. Entonces, Entonces, es lo mismo, digo, ¿tú por qué crees que Latinoamérica es tan corrupta? Porque tiene una inteligencia, yo diría, media. No son ni tan tontos ni tan inteligentes. Son viciosos, o sea, tienen la suficiente inteligencia para ser viciosos. entonces, partimos hablando de que decís que la gente africana no sabe construir civilizaciones, cuando sinceramente he estudiado civilizaciones y te digo que no. Que en África existieron civilizaciones como Etiopía, como el imperio de Ghana, como el imperio, te puedo decir, Songhai. Son civilizaciones que en primer lugar el Ghana, con su monopolio, llegó a ser el reino más rico. Imperio de... eh, Mira, no me acuerdo el todos nombre. los imperios del norte de África fueron árabes. De Pero esto hecho, no es el norte de África, esto es el África subsahariana, donde son ultra negros, como vos decís, rasgos de negro a más no poder. mira, por ejemplo, el ejemplo este de Etiopía que también lo usaron en el video de N. Dante, ese, vaya, incluso si tú vas al artículo de Wikipedia, te dice ahí mismo que comenzó con la inmigración árabe. Y vaya, incluso ahí mismo te dice que usaron a los nativos como esclavos. O sea, no por nada, hoy en día en África muchos países africanos hablan árabe o tienen cosas de los árabes como cultura. Entonces, fíjate, incluso te daría, mira, fíjate, incluso dándote por tu lado, vamos a suponer que tienes razón, que esas civilizaciones pues fueron de negros, subsaharianos, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que es cierto. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que han pasado miles y miles y miles y miles de años y no ha cambiado? O sea, ¿cómo es posible que eso pasó en el pasado, pasó hace miles de años y hoy ya no se repita nada, jamás? O sea, ¿qué pasó? En primer lugar, podemos decir que primero vino un periodo enorme que es el colonial. Y después hay una gran inestabilidad social. Por ejemplo, este Winston Churchill, ¿lo conoces? Sí, Se el se inglés. dice que dividió países, que hizo países borracho. Entonces tenemos gente de una misma tribu que habita a un lado de la frontera y gente del otro. No hay una unidad Unidad. en el sentido nacional hablando. No son naciones, porque las tribus que antes estaban juntas ahora están separadas, y las tribus que antes se mataban ahora se están en el mismo país. Y sobre lo de Etiopía, no sé a qué te refieras con inmigración árabe, pero por lo que yo recuerdo, leí y estoy leyendo ahora, me dice que vienen directamente, el primer reino de Etiopía se formó en base
Eh, bueno, dejémoslo. Después te sigo diciendo, pero por lo que yo tengo entendido de Etiopía, el reino se formó en base a no solo inmigración árabe, sino inmigración judía, inmigración negra. Si hoy vas a Etiopía, vas a ver que la gente es negra, negra y tiene rasgos de negro. Sin más, fijémonos en el último emperador, Haile Selassie, que es negro, negro. Sí, Incluso pero tienen su propia escritura, su propia forma de escribir. ¿Cómo podemos decir árabes si ni siquiera son musulmanes? sí, pero mira, primero, pues musulmán no es lo mismo que árabe. O sea, Ya lo sé. sí, 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 o Eh, sea, no, fue en una época en que no tenía nada que ver el Islam, o sea, fue inmigración árabe, pero no impusieron el Islam, no tuvo nada que ver con eso. Y sí, también fueron judíos, también fueron negros de otros países de África, pero eso no cambia el hecho de que, bueno, ahí es cuando comenzó el imperio. Eh, Vaya, muchas veces en la aristocracia, que es muy poca, o sea que es un grupo muy reducido, ni siquiera te necesitan ser de la raza de los nativos de esa tierra. Eso se ha visto en muchos imperios de la pero, historia. Otra cosa, a lo que yo voy referente a lo que estabas diciendo de las fronteras que se separan y que la. Yo entiendo, cosas han pasado en África, definitivamente cosas malas han pasado en África y es cierto, otros países que no son africanos han metido su cuchara y bueno, ha sido un desastre. Pero ponte a pensar en esto. Lo mismo ha pasado en América, lo mismo ha pasado en Europa. Digo, en pero los Europa procesos pasó fueron la distintos. peste negra y pasó el comunismo y pasó la Segunda Guerra Mundial y es como hoy día su estándar de vida es muy alto. Se recuperaron. Pero, mira, sobre el estándar de vida, sobre la peste negra te podría decir que exactamente pestes pasaron en muchas civilizaciones y se recuperaron. Sobre el comunismo te podría decir que pasó en una parte de Europa y no en toda. Sobre el estándar de vida de primer mundo te podría decir que los europeos para darse ese modo de vida tuvieron que colonizar medio mundo. Eh, No, la verdad es que estoy muy en desacuerdo con todo eso. Primero que nada, sí, yo no estoy diciendo que el comunismo pasó en toda Europa, pero ese no es el punto. Y la peste negra se dio en el norte de África, un pedacito del Medio Oriente y en casi que toda Europa. Más que nada fue Europa la afectada. Y Europa se recuperó. Europa volvió a ser grande. Y si tú me dices que Europa es grande porque fue colonial y lo que tú quieras, eso tampoco es cierto porque antes del colonialismo Europa ya era grande, ya tenía muchos imperios, ya tenía al imperio austrohúngaro, por ejemplo. no. eh, ¿No El qué? imperio austrohúngaro vino después, en la época de la colonización. Fue ¿Cuál? cuando Austria se unió con Hungría, en la época de la colonización. Ah, No es no, un pero solo tú gobernante. estás hablando de colonizar otros continentes, ¿no Ah, es así? imperios coloniales. Bueno, pero si nos ponemos a analizar la historia de Austria-Hungría, te podría decir que perfectamente sí se formó en el continente, pero tuvo que sacar recado de todo lo que era el imperio, Sacro Imperio Romano. Sí, o sea, mira, y aparte de eso, no entiendo cuál es el punto que intentas hacer, porque obviamente Europa se nutrió, digamos, de rutas comerciales de China o rutas comerciales con el Medio Oriente, porque Y los negros también. adquirieron objetos o conocimientos que no tenían antes y le sacaron provecho. Pero ese es mi punto, incluso si pones, mira, fíjate, Europa ya era grande antes de que fueran a colonizar otros continentes. Pero de todos modos, ¿no te parece a ti el hecho de que Europa vaya a colonizar otros continentes algo que demuestra que son inteligentes? O sea, esta gente armó barcos, armó armamento, armó expediciones, etcétera, etcétera, porque sabían que tenían que ir, que sabían que había más mundo en el que podían descubrir otras cosas de las cuales también podían aprovechar y así fue. Descubrieron nuevos alimentos, descubrieron nuevas cosas y vaya, España hizo ¿cómo decirlo? Un reino en América, básicamente. Estaba O sea que, desde la colita de Sudamérica hasta casi la mitad de Estados Unidos. E Inglaterra
conquistó un cuarto del planeta, o sea, un tercio del planeta. Entonces, A ver, no sé cuál es, no sé cuál es el punto, o sea, es lo que yo te digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué los africanos nunca hicieron es algo posible remotamente porque parecido? primero, a ver, primero es posible porque España, si nos basamos en España, cuando llegó a América todos los grandes imperios estaban desmoronando, tanto el Azteca estaba en decadencia como el Inca estaba en una guerra civil. Sobre América del Norte e Inglaterra, tampoco tengo mucho que decir, de los indios eran como ciudades-estado. Y sobre India, no había casi ninguna nación fuerte que pudiera hacerle frente a el avance tecnológico que tenían los británicos entonces. Sobre lo de ser coloniales, te podría decir que simplemente estaban buscando, estaban impulsados por la codicia de buscar algo más para su continente. Pero muestra de superioridad no sé tanto, qué tanto sea. Eh, Hombre, el Imperio Británico, o sea, conquistó un tercio del planeta. eso no te lo O niego, sí sea, tiene su date mérito. cuenta, estamos hablando español, estamos a cada momento, estamos escribiendo en inglés. Son culturas que dominan en todo el mundo. Estamos usando aparatos, el internet es invento de ellos, la computadora es invento de ellos, o sea, es algo que simplemente no se puede negar la inmensa influencia que ha tenido Europa en el mundo. Y mira, yo no te digo que Europa ganó todas sus guerras, obviamente han perdido contra los mongoles, han perdido contra los árabes, como ya te dije, han sacado conocimientos o cosas de otras culturas. Mi punto es que, de nuevo, o sea, África no hizo algo remotamente parecido. Los árabes igual tienen sus méritos, el Asia tiene sus méritos, cuando se trata de pues conquistas, influenciar culturalmente, etcétera, etcétera. En cambio, África no, nunca hicieron barcos, nunca hicieron una expedición que resultara en la colonización de un país no africano, no, realmente no. Y las cosas que nosotros consideramos cultura afro, por así decirlo, son cosas que graciosamente nacieron en países blancos. O sea, no. O sea que para vos, por ejemplo, la arquitectura que tenían ahí como las pirámides nubias y demás no tienen relevancia. Pero me gustaría preguntarte algo. ¿Vos creés que desde el principio el hombre blanco fue superior al resto, intelectualmente hablando? Depende que, verga, o sea, depende de que consideres el inicio. Porque está claro que en un inicio, vaya, no hemos sido así desde un inicio. Obviamente fuimos seres primitivos antes y evolucionamos y la. Ujú. Eh, Entonces, te tengo que preguntar algo. Eh, entonces, ¿vos creés en esta frase de que el hombre hace la cultura y a la cultura hacia el hombre? ¿Y a qué te referirías con esa frase específicamente? O sea, ¿cuál es tu punto con esa frase? Mejor dicho. Mi punto sería demostrarte que antes de la llegada del Imperio Romano, Europa, por lo que conocemos los nórdicos, eran salvajes. Sí, bueno, pero los nórdicos estaban vaya, estaban en zonas hostiles. Fíjate, Los yo he escuchado, germanos. fíjate, yo he escuchado muchas veces ese argumento de, pero es que los nórdicos eran unos putos primates y la. A lo que yo respondo, bueno, es cierto, los nórdicos no estaban, digamos, tan avanzados como el sur de Europa, pero era más que nada porque estaban en zonas donde no tenían un carajo. Estaba completamente Yo me refiero. glaciado, lleno de nieve, y fíjate, aún cuando esta gente se unió y emigró, hizo grandes cosas al llegar. Una vez que tuvo las cosas, los nórdicos pudieron desarrollarse perfectamente. Yo me refiero no a los nórdicos, sino a los germanos. Hablamos de las tribus germanas que atacaron al Imperio Romano y lo derrumbaron. Bueno, los germanos descienden de los nórdicos, ¿no? Sí. Y Pero ellos no vivieron el mal tiempo. En vez de ser una los civilización guerrera que vivía en un peor modo de vida, que incluso se llegó a documentar que hacían sacrificios humanos, mientras que, por ejemplo, tenemos civilizaciones como Nubia que vivían al nivel de Egipto,
no entiendo por qué seguimos manteniendo esto de que naturalmente el hombre blanco es superior. Yo no creo que, mira, fíjate, te digo, los germanos, si me los estás poniendo como un ejemplo de civilización inferior, pues no, porque tal y como te digo, esta gente en cuanto emigró hizo grandes cosas en Roma, Está bien, pero es por la cultura, no por su raza o por esto, por lo otro, sino por la cultura. La cultura que le dio el Imperio Romano al asentarse en sus territorios fue la que hizo que hicieran grandes cosas, no su raza. Y yo te hago esta pregunta, ¿cómo es posible que los germanos llegaron a Roma, se adecuaron a la cultura, mientras que hoy en día los Porque la africanos vieron. llegan a Europa y no se adaptan a la cultura europea? Hablemos de la cultura, hablamos de los germanos, los que estuvieron, o sea, muchos siglos, desde que limitaron literalmente con Roma, viendo su cultura, viendo todos los avances que habían hecho, envidiándolos, incluso formando parte por un breve tiempo de su provincia, envidiando su prosperidad. Incluso había germanos que cruzaban la frontera y todo. Y hablamos de estos germanos que pasaron siglos y siglos y siglos observando cómo actuaban los romanos en comparación a África, que nunca en su vida tuvo contacto con Europa, que nunca en su vida tuvo nada que ver con Europa más allá del comercio. Y te digo que tenían que pasar carreteras, que nunca nada. Y no solamente eso, sino que no me pones a las tribus juntas étnicamente, históricamente, que vinieron juntas, sino que me las pones con quienes son enemigos políticos de estas tribus. Me haces una división de mierda. Después tenemos un país de mierda que está menos organizado que el culo, con gobernantes corruptos por el petróleo que se sacan, por la abundancia del territorio. Tenemos también el nuevo imperialismo económico francés que está avasallando a sus antiguas naciones económicamente. Tenemos el clima, que es una mierda, que en la sabana africana un día te puede venir una sequía, al otro, no sé, enfermedades venéreas. Tenemos eso en África y no es poco y podría seguir y hay más cosas. Pero, no sé, según vos es algo biológico, O sea, a pesar de que... entonces, mira, fíjate, me estás diciendo que la situación de hoy en día en África es como es, porque África es una tierra maldita, es decir, porque tiene varias enfermedades, varios problemas de... No, Entonces, no, me refiero a que culturalmente ellos no están adaptados. Por algo sacan menos IQ, por algo esto, por algo lo otro. Ellos culturalmente nunca habían tenido contacto con los europeos. ¿Cómo esperás que saquen 100 de IQ como estos o como los otros si primero y principal no tienen un sistema educativo europeo y segundo, nunca antes en su vida habían tenido contacto con los europeos? Por algo los chinos sí tuvieron esta capacidad de adaptarse tan rápido. pero, men, me estás dando la razón. O sea, me estás No. diciendo, no son tan inteligentes como los europeos porque nunca tuvieron los sistemas inventados por los europeos. Ay, Dios. En ese caso, estaríamos diciendo que, no sé, porque no cruzaron un desierto de 9,2 millones de kilómetros, no tuvieron sistemas para contactarse con los europeos. Mira, no quiero seguir con esto de quiero concentrarme en el presente. Es más, como te dije No, hace... no, es necesario que sigamos, porque si no profundizamos en la historia, nunca vamos a saber por qué esto o por qué lo otro. Es necesario comprender la historia para que comprendamos el presente. Y si no seguimos con este tema hasta profundizar lo necesario, nunca vamos a sacar esto del por qué tienen menos CI. Los Sí, mira, chinos, mira. Es que el problema es este. Me quieres demostrar que los negros son tan capaces como los blancos, remontándote a miles de años en el pasado. O sea, sí, ¿por qué necesariamente miles porque de... culturalmente estaban adaptados, porque tenían todo lo que tenían que tener sin estar, por ejemplo, dominados por un europeo y así, básicamente por eso, porque Pero no ¿por qué fueron, tenían, mira, ¿por qué fueron dominados por un europeo en primer lugar? porque ellos tenían lanzas y vino un europeo que de un tiro lo mataba, nada más. Entonces, me estás diciendo, los europeos estaban más avanzados. ¿Quién te entiende?
Sí, estaban más avanzados tecnológicamente, pero no es algo que venga por su raza. La pólvora ya la habían descubierto los chinos y las armas de fuego también. Los Y la chinos tenían que son ver. exactamente la raza más inteligente que existe O hoy en sea, día. porque tenían pólvora en sus tierras, son la raza más inteligente. No, porque ellos inventaron la pólvora. Una cosa es tener los materiales y otra cosa es sacarles provecho. Y vaya, tú me estás sacando el argumento de que, bueno, los chinos ya habían inventado la pólvora. A lo que yo te respondo eso. O sea, es como yo te dije hace un momento. Los europeos han tenido sus escaseces también y han sacado provecho de cosas que ya tenían los chinos o ya tenían los árabes. Por eso son las rutas comerciales. Incluso cuando vieron África dijeron, oye, de aquí podemos sacar un montón de diamante y podemos sacar un montón de, bueno, minerales. Está bien. Y bueno, o sea, mira, no tiene por qué ser algo catastrófico. O sea, yo entiendo por qué la gente se siente mal con estos temas, pero vaya, es que es la verdad. Digo, por ejemplo, yo tengo una visión, yo tengo una vista inferior. O sea, tengo una mala vista y tengo que aceptarlo. O sea, así es la vida. Es tan sencillo como eso, o sea, y yo entiendo que, por ejemplo, algo como el coeficiente intelectual, el sistema del IQ, no es perfecto. Yo entiendo que, por ejemplo, la creatividad no tiene nada que ver con el IQ, o el talento musical. De hecho, los afrodescendientes tienen mucho talento musical, pero el IQ se usa mucho de ejemplo porque ha mostrado patrones. Los resultados de IQ han mostrado patrones. Han predicho, como ningún otro sistema, el nivel de riqueza de un país o el nivel de desempeño de un país. Nadie dice que sea lo más importante en la vida o que sea absolutamente todo lo que tenga que ver con el cerebro. Ok, supongamos que eh, vos decís eso, está bien, tenés razón. Entonces, para vos los chinos son la civilización más inteligente que existió, o la Eh, raza más inteligente que existió. no, Entonces, no, mira, fíjate, no sé ¿por qué no si usamos la misma existió. lógica? No sé si ¿Por qué no existió. usamos la misma lógica que vos con los africanos? ¿Por qué cuando, por ejemplo, los chinos estaban en su época de oro, no hicieron un barco y se lanzaron a la conquista de Europa, que estaba tan mal? Mira, la cosa con los chinos es que hoy en día sacan el resultado más alto, sus países sacan los resultados más altos de coeficiente intelectual. Realmente no es tanta la diferencia, son como unos 4 puntos a lo mucho. Pero total, ellos terminan siendo la raza más inteligente por default. Entonces, ¿por qué los chinos no han tenido tanta trascendencia como los europeos? O por qué, bueno, no hicieron todas esas cosas. Porque los Yo europeos también. colonizaron el mundo, básicamente, ya lo sé. Y aún así No, no no, 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 entiendo. no, 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 no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo lo he presenciado. Los asiáticos llegan a ser muy inteligentes, o sea, suelen pensar muy rápido. O sea, suelen, por ejemplo, resolver ecuaciones matemáticas muy complejas o suelen tener racionamientos muy fríos. Pero hay algo que le falta a los asiáticos y que los europeos han tenido a lo largo de la historia y es curiosidad. Los europeos son muy curiosos y son muy creativos. En cambio, yo siento que la razón de por qué los asiáticos nunca gobernaron el mundo de la forma que lo hicieron los europeos es porque, primero, no son tan creativos. Y eso se refleja, verga, hasta en el hecho de que China copia todo de Occidente. Y Y aún segundo, así China creó la pólvora, aún así China creó la Gran Muralla, aún y así es una China hizo potencia miles. mundial y hoy en día es uno de los Sí, países más sí, pero me importantes del estás mundo. diciendo que no tienen creatividad cuando hicieron miles de inventos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que no tienen creatividad No o tienen que tanta creatividad. Pero aquí voy con esto. Los asiáticos no tienen tanta afinidad
por la exploración. Son dos cosas. Primero, no tienen tanta afinidad por la ¿Cómo no tienen exploración. tanta Y afinidad si segunda, descubrieron India y África primero que los americanos? Podés verlo. Crearon una flota enorme y se zarparon a explorar tanto América como a India y África. déjame terminar. Primero, yo veo que no tienen tanta afinidad por explorar. Y segundo, puede ser tengo otra hipótesis, es el hecho de que tuvieron una desventaja en dónde salieron posicionados. Porque si tú revisas la historia de los asiáticos, ellos aparecieron en lugares rodeados de mar, en donde no tenían, pues, forma de llegar digamos, al Medio Oriente o a África o la. Bueno, en ese sentido, los europeos sí pudieron. Entonces, quizá o no tienen tanta afinidad, no que no tengan, o no tienen tanta afinidad para explorar o se vieron limitados en la historia por ello y se quedaron en sus comunidades. Entonces, yo pienso que los asiáticos suelen sentirse más cómodos, suelen ser más conformistas en ese sentido. Y esa es la razón de por qué los europeos dominaron. De nuevo, no estoy diciendo que yo esté 100% correcto, quizá alguien tenga una mejor teoría, no lo sé. De todos modos, su inteligencia sí que se refleja bueno, en muchas cosas, tanto en su historia antigua como en el día presente. Sus países o son de los más importantes del mundo, o dominan en tecnología o en muchas otras cosas. Ujú. Incluso Pero en yo te algo dije, incluso en algo tan tonto como el anime, a mí me parece, vaya, que han tenido mucha inteligencia, o sea, hasta para el comercio y todo eso. yo te dije ya que sí, los chinos ya habían descubierto, habían navegado por África y habían navegado por India. Ujú. Y si son tan inteligentes, ¿por qué no las conquistaron simplemente? ¿Cuáles asiáticos exactamente China, el te imperio refieres? chino. El imperio chino. Mira, te voy a ser sincero, yo no conozco tanto de historia de China ni de la India, la verdad. Entonces, tus resultados se basan en hipótesis en base a cosas que viste vos. No, no sé de qué estás hablando, o sea, incluso en Que esas no, no. tus hipótesis sobre los asiáticos se basan en, bueno, entonces Japón tuvo una etapa aislacionista, por ende no les gusta explorar, siendo que los asiáticos ya han explorado. A eso me refiero. ¿Escuchaste lo que dije antes sobre eso? O Sí, sea, sí, sí, oí la de la tendencia y bla, 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 pero me pregunto, si ya lo habían hecho con China, me pregunto por qué no lo siguieron haciendo hasta conquistar Europa o lo que sea, por qué no desarrollaron los medios. Estoy usando la misma lógica que usaste vos con África. hombre, vaya, como ya te expliqué, yo siento que los europeos simplemente tienen más inquietud que los asiáticos. Y bueno, Tienen más después inquietud de por todo, dominar. y bueno, a pesar de todo, eh, existió el Imperio Mongol, que obviamente es asiático, y ese imperio conquistó muchísimo territorio durante muchísimo tiempo. Entonces, si me preguntas, yo sé por qué los asiáticos no han gobernado el mundo, las razones específicas no lo sé, pero sinceramente yo no considero que los asiáticos sean algo así como la Master Race o sean vaya, no soy supremacista asiático para que mejor me entiendas, entonces no Ujú. tendría que ser yo quien justifique eso, la verdad. Por eso yo Ok. pienso que la raza que más ha influenciado en el mundo y que ha sido de las más inteligentes y que ha tenido las características que la han posicionado donde la han puesto, ha sido la raza blanca. Entonces, vos me Los dijiste, asiáticos tienen 4 puntos por encima de los blancos. ¿Por qué no conquistaron el mundo? No lo sé. Las razones específicas no lo sé. vos me decís que los blancos naturalmente son más inquietos. ¿No tendrá que ver esa inquietud y el nacimiento de países como Portugal, que están pegados al mar, no tendrá que ver esa inquietud con que estaban acorralados en esa en ese lugar tan pequeño y se tuvieron que, en el caso de algunas naciones, como te repito, Portugal y Dinamarca, que quedaron pegadas al mar, salir a explorar para no ahogarse en su mismo continente? En vez de a razones biológicas en busca de anda a saber qué.
Sí, pero lo que me estás diciendo es una causa evolutiva. ¿Por qué? Porque fíjate, así es como funciona la evolución. Cuando un ser está acorralado o está hostigado por la misma naturaleza, este tiene que evolucionar para sobrevivir. En este caso, tú me estás diciendo que estos países obtuvieron su deseo por explorar porque estaban acorralados y porque se los iba a llevar la mierda. Esa es una evolución. Pues tan simple como eso, hombre. ¿Que la evolución no se manifestaba de manera biológica y no en el comportamiento? Mira, fíjate, si un ser no estuviera tan evolucionado, se lo hubiera llevado la mierda. Si me Mm. explico, o sea, si no evoluciona en el momento, la marea se lo lleva, o él intenta explorar y falla en el intento. Es así de sencillo. Ujú. Ok. Me gustaría charlar sobre eso de la Etiopía árabe, que sí, me sigue pareciendo curioso que vos lo digas, porque te sigo diciendo, Etiopía es un nido de etnias y razas. Tampoco me parece diferente que haya habido inmigraciones judías. Pues a mí no me parece raro, digo, los judíos vienen de Medio Oriente. Sí, sí, te entiendo, pero la raza sigue siendo la negra, Bueno, en en tema primer lugar, racial. mira, fíjate, tú dices que Etiopía está lleno de etnias, ¿no? Ujú, O sea, estás diciendo que no es un país homogéneo. así es. ¿Tú por qué crees? Por el simple hecho de que hay gente que eligió convertirse al cristianismo, otra a musulmán y otros nacieron judíos. Ah, estás hablando de etnias religiosas. A eso mismo me refiero. Ah, ok, mira, como bien ya te había, creo que esto ya lo había tocado antes, o sea, las aristocracias son pequeñas, son grupos reducidos de Pero personas. vos cómo sabés que la etnia de Etiopía es árabe? O sea, que la aristocracia etíope es árabe. Bueno, fíjate, yo no sé mucho de historia de Etiopía, pero a lo que yo había leído es que el imperio de Etiopía comenzó cuando empezó la inmigración árabe. Entonces hubo una especie de, no sé si revuelta. El caso es que se descontinuó ese imperio y comenzó un segundo imperio de Etiopía que el emperador sí era negro, o sea, sí era un nativo. Supongo que lo que ocurrió fue lo natural, que los nativos se hartaron y se rebelaron contra esa aristocracia y ellos formaron su propia aristocracia, perdón, me estoy trabando mucho, formaron su propia aristocracia y te digo, yo no sé mucho de historia de Etiopía, pero pudo pasar esto. O expulsaron a los árabes, los mataron, no lo sé, pero el caso es Eh, que ese imperio, el segundo imperio, colapsó y esa es la historia. Hasta donde yo recuerdo. De o nuevo, yo, sea o sea, que vos admito que estás. yo soy ignorante en historia de África. Entonces, ¿por qué decís que es árabe si sos ignorante de la historia de África? Si bien es Porque cierto de eso es que lo hubo que leí. inmigración O de sea, eso. yo no te estoy diciendo, yo no me sé todos los detalles, no me sé toda la historia. Pero cuando yo llegué a leer de historia de Etiopía, eso es lo que leí. Ujú. Está bien, pero ahora, qué sé yo, tenés razón, no sé. Tenés razón en el sentido de que pudo haber pasado, pero tampoco tenemos datos exactos. Y tampoco me diste pruebas de que reyes que vinieron de los países anteriores, del reino de Aksum, que fue lo que vino antes de Etiopía, hayan sido árabes. Pues mira, vale, yo veo que este tema realmente No va a llegar a nada, no sí. aporta mucho que digamos, porque incluso te digo, dándote por tu lado, vamos a suponer, Etiopía era un imperio de negros super genios, la, la, la. ¿Por qué no lo es ahora? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué han pasado miles de Bueno, en años? primer lugar podemos tomar la invasión italiana, la cual utilizaron incluso campos de gas en la población. Podríamos tomar una sequía que vino justo después de su independencia. Podríamos tomar una escasez de alimentos que vino justo después de la independencia de Etiopía y la Segunda Guerra Mundial. Por eso hubo una crisis etiopía donde los Estados Unidos tuvo que poner a salvarla.
la historia de Etiopía no fue exactamente gentil, como la de todos los reinos de África. Un día puede haber agua y al otro te moriste de sed. Sí, yo sé la historia de, o sea, algo que sí sé de la historia de África es que la han pasado duro. Ok, Eh, entonces sabiendo esto, ¿por qué cuestionas este razonamiento? Digo, lo mismo con todas las Mira, es negros. que lo mismo puedo decir de todos los continentes. O sea, Pero la Europa, historia de Europa es jodida. O sea, no creo que ha sido el continente que más se han vuelto en guerras para empezar. O bueno, sea, tuvieron, por no ir muy lejos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, Europa fue la más afectada. Y vaya, o sea, vuelvo a la misma pregunta, o sea, por qué a Japón le caen dos bombas nucleares y se recupera, pero porque tuvo África no intervención de se los puede Estados Unidos. recuperar? Porque no hay nada de qué recuperar, se tienen que construirlo desde cero. O sea, me estás diciendo, no tienen nada, tienen que construir desde cero. En la mayoría de lugares sí, en otros tenemos imperios que fueron arrebatados y quedaron en nada. Pero si a No esas te digo que vamos, los europeos... o sea, a esas vamos, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los nórdicos y cómo estos eran muy primitivos y la? Mira ahora los países nórdicos. Sí, Es porque estas tribus emigraron al sur, vieron sus costumbres, aprendieron de ellas, se adaptaron fácilmente, agarraron materiales y hoy en día tienen países construidos, muy avanzados. De hecho, los países nórdicos hoy son de los más avanzados en el mundo. Y antes ahí no había nada, ni había forma de que hubiera algo, porque no tenían materiales ahí. ok. Y en ese caso estás diciendo que la adopción de cultura, en este caso europea, se debe a que eran más inteligentes. Sí, por ¿Y no te ejemplo, parece a vos que fíjate, sí? los británicos, por ejemplo, tenían una teoría de que los climas hostiles de frío formaban caracteres evolutivos que volvían a una persona más inteligente. Tiene muchos huecos esa teoría, pero quién sabe. Ok. Entonces, ¿no te parece a vos que una cultura que está más avanzada y se te presenta, en este caso, como se le presentó a los reinos paganos de Europa, con un cura diciéndote, hola, ¿querés convertirte a mi religión y pasarte a mi cultura? Como pasó en la mayoría de países de Europa del Este, que se les presentaron y les ofrecieron básicamente la cultura europea en bandeja de oro, en comparación a la cultura africana, que en primer lugar nunca aceptaron a los europeos, que en segundo lugar se les impuso de manera completamente hostil, en contra de su voluntad, y en ningún momento tuvieron la intención, como en América, de formar algo productivo, un legado, lo hicieron nomás para extraer sus beneficios económicos. Mira, voy a hablar bien de los judíos para responderte. Voy a hablar bien de los judíos para responderte. Tú sabes que yo creo que la raza judía, o bueno, mejor dicho, la etnia judía es muy inteligente. Fíjate en esto nomás. Hace miles de años los judíos no tenían nada. Los judíos fueron esclavizados por Roma. Los judíos fueron pues expulsados de Roma. Fueron malditos, fueron la. Los judíos se quedaron sin nación. Se quedaron sin nación. Fueron podría decirse, una tribu que estuvo caminando y caminando y caminando por todas partes del mundo. Y por ejemplo, ¿sabes de dónde viene el cristianismo? Te das cuenta de Sí. que de alguna forma los judíos, de alguna forma un grupo de judíos logró que toda Europa sea cristiana. Eso para mí es dominación y es una forma de dominación cultural. ¿Cómo es posible que Europa era pagana y que de pronto todos sean cristianos? Porque un Eso, día un emperador romano se levantó, fue a la guerra y en el camino tuvo una visión sobre una cruz. ¿quién convenció a ese emperador? Porque tú Podríamos sabes, sacar los varias teorías, judíos, podríamos decir que el avance cristiano fue tan rápido que simplemente decidió buscar una excusa para convertir todo al cristianismo y que deje de haber tanto problema con los mira, tan cristianos en sí. sencillo como buscar citas de los romanos, de romanos que
ellos mismos desprecian a los judíos y decían cosas horribles de ellos porque los tomaban como Entonces, unos, los si tomaban desprecian a como los unos judíos, ¿cómo subver... podemos tomar algo objetivo? Que si los romanos desprecian a los judíos, ¿cómo podemos tomarlo como algo objetivo? Y no Déjame estar terminar. seguros de que está sesgado por el odio. Déjame terminar. No es el punto. El punto es que estas personas decían que los judíos son unos subvertores. Son unos subvertores, es decir, llegaron a esta sociedad y cambiaron sus costumbres. Y eso es un hecho objetivo. Los judíos cambiaron Roma, la volvieron cristiana. Y Roma se encargó de cristianizar toda Europa, básicamente. Fue un efecto dominó. O sea, eso es algo increíble. Es la raza judía es la única que ha que ha conquistado terrenos sin disparar una bala. Ok. Supongamos que eso es verdad y que los judíos siempre controlaron todo. Está Porque bien. son inteligentes, o sea, yo no te digo, yo no te voy a negar eso, pero es mi ejemplo de que ellos no tenían nada, tal como los africanos, pero los africanos jamás han tenido, digamos, llámalo malicia o ingenio o lo que sea, para desenvolverse de esa forma en la sociedad. Jamás. Será Y por... fíjate, de nuevo, o sea, a lo mejor parece que yo desprecio o que odio a los africanos. La verdad es que no. Yo juzgo a la persona por individuo. A mí me da igual la raza que sea una persona. Yo primero conozco a esa persona y saco mis conclusiones. Ok. Supongamos que... Sí, tenés razón, es tu forma de juzgar a las personas. Y que los judíos siempre controlaron todo, al parecer. Pero... Bueno, entonces ya cerramos este tema, podríamos saltar al de que vos dijiste que el Islam era, si mal no recuerdo, hace mucho tiempo, sangre inferior. A contexto es que no... Si mal no recuerdo, estabas en una charla de Twitter, yo le había dado el retweet, me acuerdo, y dijiste que todas las sociedades clásicas se habían venido abajo eh, por sangre supuestamente inferior, y en este caso citaste al Egipto clásico con la venida del Islam. eh, sí, es un fenómeno que llaman disgenesia. Cuando dicen que un país sufre de disgenesia, es cuando este, ya sea por conquista o por inmigración o por lo que sea, termina mezclándose con otro grupo y su calidad se pierde. Y yo siento que este tipo de cosas es lo que le pasó a civilizaciones como Grecia, la India, etcétera. Bueno, muchas, la verdad. Persia, por ejemplo. Ok, ok, hablando de esto, ¿no te parece que podría ser a vos que esto de decadencia y digenencia, supuestamente vos decís, que tuvo el Egipto clásico, no empezó con la ocupación de, por ejemplo, los griegos? No, ¿Por qué? no, la verdad, porque los griegos, a ver, los griegos qué estaban haciendo en esa época. No sé, decime vos. Lo No que lo, yo sé sobre el Egipto musulmán, sé es que en su época fue en general una capital del conocimiento, una ciudad luminosa, una ciudad que incluso cuando la veían los cruzados se sorprendían de lo increíble que llegó sí, a ser. sí, y es cierto, fíjate, el Y Islam entonces, en ¿por qué un decís que es inicio, sangre fíjate, inferior? el Islam, bueno, primero, esto tanto tú como yo lo sabemos, el Islam no es una raza, ¿no? Entonces, No. el Islam en un inicio, vamos a decir que, ¿cómo sería la expresión? ¿Era destacable o...? Vamos a decir, los musulmanes no eran como son ahora. Ciertamente se les Sí, entiendo. consideraba alguien de conocimiento, se les consideraba gente de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En parte es porque los árabes siempre fueron así, incluso antes del Islam a los árabes se les consideraba como que, bueno,
los padres de las matemáticas y cosas por el estilo, ¿no? No, fue mediante el Islam. Fue mediante el Islam que a los árabes se les consideró eso. Fue con la capital de Bagdad, de más ciudades que hicieron luminosas con su conocimiento y su cultura, lo que logró tener esta reputación de gente que hace poemas y hace matemáticas. En sí, todos los avances que logró el Islam en su tiempo fueron mediante que esparcieron su cultura del saber Mira, a mí se me hace que te saltaste, a mí se me hace que te saltaste muchas décadas, pero ¿cuál sería tu explicación? cultural, como la mayoría del avance que Sí, tenemos sí, hoy. sí, pero ¿qué se enseñó en o sea, cómo era el Islam? ¿Qué enseñó el Islam? Convengamos que el Islam antes de que se fundara no existía. El Islam, por lo que tengo entendido, lo que hizo con cada ciudad que conquistó Ujú. fue, en primer lugar, se sabe y se tiene conocimiento de que inició en los estudios, la cartografía, eh, la historia y demás. También se hizo el conocimiento en sí por sus tradiciones. El hecho de que se te obligue antes de morir una vez en tu vida a viajar a la Meca era alguna forma de juntar muchísimo conocimiento. Y no solamente eso, sino que heredaron conocimientos de civilizaciones anteriores que los habían conquistado, que habían conquistado ellos. Es por esto que el Islam en su época fue tan luminoso. Lograron juntar mucha sabiduría y se lo dieron a su cultura. Pero las civilizaciones árabes ya han existido mucho antes del Islam y siempre han sido conocidos Sí, por ello. ¿cómo lo sabes? Porque, bueno, eso es lo que yo aprendí de historia. El Islam vino mucho después. Pero ¿cómo lo sabes? Yo tengo registro que esto pasó después de que se fundara el Islam. Pero bueno, dejándonos de... Sí, es que mira, fíjate. El Islam, a esto es a lo que yo iba. El Islam no tenía una mala reputación y se le da mérito, digo, por algo se expandió y convenció tanto a los árabes. Yo, la verdad, o sea, soy ignorante en cómo es el Islam a profundidad, o sea, sé las cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Que pues esto y esto y esto y esto y que tiene varias ramificaciones, etcétera, etcétera, el Corán, la. Pero a lo que voy es que yo pienso que el Islam ha evolucionado con los años. Ha evolucionado con los años y o sea, lo que sí se sabe es que el Islam ha tenido sus aspectos barbáricos desde un inicio, pero se ha intensificado con el tiempo. Por ejemplo, para ciertas ramificaciones del Islam, también les es extremo, por ejemplo, la ley Sharia. Ujú, Y entre las mismas ramificaciones se pelean. sí. Entonces, vaya, yo nunca he tomado al Islam, digamos, como la razón de por qué algo se ha ido, digamos, por qué la civilización árabe se ha ido a la mierda. Yo más bien pienso que en la civilización árabe el Islam ha ido empeorando. O sea, yo pienso que el Islam es como es hoy en día por su gente, no al revés. No pienso que el Islam haya nacido y que haya tenido, bueno, 100% ideas de mierda. Digo, desde un inicio desde lo que yo sí investigué es que desde un inicio pues ha tenido como que ciertos guiños a la pederastia y y bueno, cosas cuestionables, pero de que tiene sus o sea, de que tuvo sus virtudes, pues no lo niego, no lo dudo. Y como te digo, yo tengo entendido que los árabes siempre fueron gente culta, incluso antes de la llegada del Islam. Yo lo interpreto más como que, bueno, los árabes eran cultos, llegó esta nueva oleada del Islam ellos lo vieron como, vaya, es afín a nosotros Ujú. porque es igual de intelectual. Bueno, yo siempre lo interpreté como que exactamente es por la culpa del Islam que hoy las sociedades árabes están así. Su incapacidad de evolucionar y que en sí las sociedades sean tan creyentes y que no sean capaces de avanzar dejando atrás esta religión,
Que como vos decís, en el paso del tiempo va proponiendo ideas que nos parecen cada vez más y más barbáricas, porque creo que tanto vos como yo estaremos de acuerdo que para el tiempo en el que se creó el tiempo en el que se creó el Islam, las ideas que proponía no eran salvajes en sí. El Ujú. hecho de que dar limosna, el hecho de que X leyes de guerra y demás cosas no estaban mal, pero con el tiempo en sí, el apego que tenían las civilizaciones musulmanas a esta religión y su incapacidad para avanzar sin estas fue lo que hizo que hoy, por ejemplo, estén como estén. Mm. Sí, Un pero estancamiento mira, incluso, religioso. incluso tú mismo lo dices, ¿no? En un inicio el Islam era sinónimo pues, de ser alguien de cultura, y Pero, ¿por qué? O sea, si el Islam ha existido durante mucho tiempo, es muy antiguo, ¿por qué hasta ahora? Porque sí, la decadencia de las civilizaciones árabes, la verdad, es relativamente reciente. Porque hasta ahora es que es algo tan horrible. Porque es como que antes no hubo esos problemas. Por el extremismo y la interpretación de este mismo a lo largo de la Pero historia, por ejemplo. por qué llegó ese extremismo? Qué sé yo. Podríamos decir que es una necesidad de reafirmar su decadente cultura en base a actos barbáricos que en su pasado consideraban como preservadores de la paz. Como ven que están perdiendo terreno en el ámbito internacional, entonces no les queda otra manera que declarar una guerra santa y matar a todo el que sea más avanzado que él. Sí, es complejo, es complicado saber realmente qué es lo que pasó. Por eso yo digo, en base a como yo he visto a los árabes, o sea, a lo que yo he visto de historia árabe y de cómo estos han sido representados en el pasado y que veo que hoy en día no se parecen un coño, yo les doy una causa disgenésica. Simplemente los árabes que ves hoy no son los árabes que existieron en el pasado y son estas personas los que pues son extremos por naturaleza, volvieron al Islam una religión más extrema. Eso sería lo que yo pensaría. Pero te digo, es un tema muy complejo que se puede deber a muchísimas razones. Mm. Bueno, sí, como en general bastantes temas de los que hablamos hoy, pero en este caso podríamos quedar en un punto neutro. Sobre el resto de cosas, las cruzadas, que no sé, ya no tengo tanto ápice de hablar sobre ellas como las tenía en mi momento. Lo que sí podría agregar que es que muchas veces más que como un acto de tomar Tierra Santa, se las consideraba como un acto se los utilizó para otros fines menos intencionados, como por ejemplo saquear Bizancio. O, Yo siento que las cruzadas fueron algo polarizante. Por un lado, pues sí se les aplaude que pelearon contra los musulmanes, protegieron las tierras, pero por el otro lado, es cierto, se tiene digamos, sus casos de corrupción, tuvieron sus casos de corrupción por culpa de, pues, una institución corrupta. Yo no soy fan de la iglesia, yo detesto la iglesia más como o menos yo institución. también. Y vaya, yo le criticaría a las cruzadas de que, ¿qué coño tienen que hacer en Jerusalén? O sea, realmente era un capricho de la iglesia. Sí, era una cosa de No, fe, era una cosa de que bueno, sí, que mira, te voy a decir que sí es una exageración, pero en primer lugar se les ofreció, el mismo emperador de Bizancio les dijo, por favor, ayúdenme a defenderme del turco, y lo que hizo el Papa fue aprovechar eso y que les estaban matando a los fieles que peregrinaban para invadir Jerusalén, en una supuesta ayuda a sí, Bizancio, siendo que sí, al terminaron final, bueno, tú destruyendo. sabes que al final querían tomar Jerusalén. Sí, querían retomar Jerusalén, según ellos retomar, Ajá, porque y pues vaya, todo esto mientras hay problemas en España y a mí me parece eso malo. Es mm, como, ¿por qué no, digamos, proteger a España y pues estar en... yo creo que principalmente ellos no tenían el concepto de España que tenemos hoy nosotros. Recordemos que los bárbaros
no me acuerdo muy bien cómo era el nombre de los que habían ocupado, godos, visigodos, no se habían Sí, convertido los al visigodos. cristianismo católico recientemente. Entonces, no, ellos decían, ah, España ya está, ya. Además de que tenían las marcas catalanas defendidas por el rey de Francia, tampoco es como si. Y más al norte de que Castilla no iban a seguir porque ahí empezaba el frío. Así que España era un frente seguro, pero como te digo, no sé, me parece muy cruel, no, muy oportunista, muy avaro, el que vos y tu señor de ciudad-estado comercial digan vamos a retomar Jerusalén y terminen saqueando Constantinopla. O Sí, que terminen fundando un nuevo imperio, un imperio latino. Es muy... sí, mira, fíjate, y estoy de acuerdo, o sea, la iglesia, fíjate, hay una diferencia entre las conquistas europeas y lo que hizo la iglesia, y esta es la diferencia. Los europeos conquistaban, mataban obviamente, eran crueles, pero eran honestos. Podría decirse que tenían cierto sentido del honor. En cambio, lo que estaba haciendo la iglesia era una mentira. un Era, genocidio. Mataron era 5 millones de árabes, indiscriminadamente si eran hombres, mujeres o niños. No, y deja tú eso, o sea, no me hubiera importado si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Vamos a conquistar estas tierras porque somos avaros, porque queremos esas tierras, y porque somos los mejores, y Pero lo hacían con una hipocresía moral. Decían, no, es que esto es por Dios, es que esto es porque Dios nos dijo que así tiene que ser. Y eso me parece repugnante. Bueno, como todo, toda civilización tuvieron sus guerras y tuvieron sus altibajos, pero no sé, creo que temas para hablar tampoco tenemos todavía, así Sí, que ya no hay nada, ya no tienes nada más que, pues, se te acaban los mm, temas. sí. Bueno, pues debido a que esto ya se está alargando, pues detengamos la transmisión aquí. Bueno, la grabación Bueno, aquí. mm, Así que bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.